La semana pasada y antepasada hablamos un poco de la fe y decíamos, es un concepto muy extenso, aunque hoy en el cristianismo se ha minimizado un poco o mucho, se ha disminuido la fe a repetir una oración, a decir sí creo y cosas así. Pero la fe verdadera, la fe que salva, la fe que nos va a llevar un día a la presencia de Dios, va ligada 100% a la palabra de Dios, a la Biblia. Lo que hacemos acá, precisamente cuando nos reunimos a leer la Biblia, estamos entendiendo, creyendo, y esa es fe, y nuestra fe va creciendo siempre, y esa es la fe que salva, la fe que crece, que está creciendo siempre. La fe que cree lo que debe de creer en cada edad espiritual del cristiano. La fe que crece sanamente. ¿Por qué alguien es salvo cuando escucha el evangelio y lo cree? ¿Por qué se dice que es salvo en ese momento? Porque en ese momento se le pide, lo que se le pide creer es eso. A alguien que tiene apenas un minuto de cristiano, pues eso es lo que se le pide creer, el evangelio. Pero de ahí comienza un camino, una carrera, lo que llamamos el arrepentimiento, la santificación, el crecimiento de la fe. ¿Ok? ¿Cómo saber si tenemos esa fe, la fe que salva? Jesucristo dijo un día, por sus frutos los conocerás. El fruto, las obras, eso no es para que los demás sepan si tienes fe. Eso no es importante que los demás lo sepan. Eso no es tampoco para que Dios lo sepa, porque Dios conoce nuestro corazón. Los frutos que damos cuando estamos en prueba, cuando no estamos en prueba, todo eso es para que nosotros sepamos si nuestra fe está sana, si nuestra fe es la fe que nos va a llevar a salvación, es la fe que está creciendo. Eso es lo que nos permite conocerlo, las obras, los hechos, como dice Santiago 2, ¿te acuerdas? Que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Obras no solo habla de obras de caridad, sino de hechos, de vida, de comportamiento. Vamos a comenzar entonces ahí en Marcos 6, 7 y vamos a ir despacio. Comienza diciendo, después llamó a los 12. Si te fijas, no dice que llamó a 12, no es el momento en que escogió a 12. Si te acuerdas, ese ya lo pasamos, estaba en Marcos 3:14, vimos cuando dice que estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, ya había separado a 12, aquí está llamando a esos 12, y dice aquí, comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es muy parecido a nuestro llamado y a nuestro servicio. ¿A qué se refiere con que los llamó? La palabra aquí llamó tiene como un significado especial. ¿Okay? No es así como que los llamó de, hey, vengan para acá. Ahorita vamos a avanzar un poco, porque también llamarlos, ya habíamos leído que ya los había llamado la primera vez, ¿te acuerdas? De hecho, ya por Marcos 1 vimos que llamó a Pedro. Vimos en Marcos 1:20 que vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y dice el 1:20, y los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, le siguieron. Es decir, los llamó. El primer llamado era, ven y sígueme. Y aquí ya cuando después se separó a 12, dice que los llama otra vez, pero ya los había llamado. Lo que pasa que aquí está hablando de darles ya su función, por eso hay una palabrita, no sé si la has escuchado, la semana pasada cuando hablábamos de tener un propósito en la vida, hay una palabrita que dice, ¿cuál es tu llamamiento? ¿Verdad? Que tiene que ver con cuál es el propósito de Dios para tu vida. Aquí otra vez nos está llamando, pues dice, pero ya los había llamado. Sí, pero este llamado tiene que ver ya con su llamamiento, ¿no? ¿Que cuál es? Empezamos en el 6-7. Los está llamando a predicar. Los comenzó a enviar de 2 en 2 y ese es el llamamiento de ellos, ¿no?
más bien el enviamiento, ¿no? Los llama para enviarlos, ¿ok? Aquí está Jesús cumpliendo lo que había dicho al principio: síganme y los haré pescadores de hombres. Pero ellos no habían salido todavía a pescar a nadie. Aquí están empezando a salir a pescar hombres, ¿ok? Ese es su llamamiento. Les está dando aquella misión, ¿te acuerdas? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La que les da, cuando lo vemos allá, cuando terminan los evangelios, solo se los está repitiendo, solo se los está recordando la misión que aquí les está dando: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero el pasaje va a ser muy rico hoy para nosotros, nos va a enseñar muchas más cosas, pero empieza viendo esto. Estamos viendo el llamamiento de ellos, que no es distinto al llamamiento de nosotros. ¿Sabes cuál es tu llamamiento? ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Sabes para qué te hizo el Señor? Esto es demasiado importante, ¿ok? Si no lo sabemos, pues vamos a tener una vida pues vacía, inútil. No necesitamos ver a nadie más. Yo creo que si nos acordásemos de nuestra vida pasada, no lo sabíamos, vivíamos contentos, pero en realidad era una vida inútil, vacía. Te decía, los que vivíamos, por ejemplo, yo que me gustaba la tomada, yo vivía para trabajar de lunes, y te acuerdas que estabas en lunes y ya querías que fuera sábado, y ¿qué querías para tomar, no? Para gastarte el dinero, el lunes andar pidiendo para el camión, y esperando el sábado otra vez, y tú pensabas que toda tu vida iba a ser así, una vida tan triste, tan vacía, aunque no nos diésemos cuenta. Pero venimos después al cristianismo y puedes estar igual, sin encontrar tu propósito. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, pues tu vida va a ser igual, ¿sí? Hay algunos que podemos estar cayendo ahora nuestra vida, ¿qué es? No, pues ahora nos gustan las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora nuestra vida es los domingos ir a la iglesia, y el lunes vivir igual que antes, y se vuelve igual una vida vacía, ¿sí? Una vida sin propósito es una vida vacía. Entonces es importante descubrir nuestro llamamiento. Pero nuestro llamamiento es el de ellos. El Señor nos llama para enviarnos al mundo. ¿A qué? Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero lo primero y lo más importante es a predicar. A eso hemos sido enviados, ¿verdad? Sigue Marcos 6:8. Dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Tenemos que ir separando de a poquito, porque por ejemplo leemos esto, y esto último no necesariamente es para nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que ir en sandalias, o sí, hoy de hecho sería mal visto ir en sandalias, ni nos está pidiendo que con una sola túnica, etcétera. Pero es decir, el predicar sí es nuestro llamado, pero Marcos 6 nos va a dar otras instrucciones que vamos a tener que ir separando y distinguiendo. Dice por ejemplo en el 6:10: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salgan de ahí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y luego dice el 6:12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Por eso tenemos que ir separando, porque por ejemplo esto dice: saliendo predicaban que se arrepintiesen. Esto es para nosotros, esto es lo que tenemos y que salimos a predicar. Salimos a predicar el arrepentimiento, salimos a predicar el evangelio, ¿ok? Eso es lo que se nos manda predicar. Ya lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo en Lucas 24:46. Dice nuestro Señor antes de partir: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones. Eso es lo que se nos mandó predicar, eso es lo que predicaba todos, es lo que predicó Pedro. En Hechos 2:38 dijo, cuando le dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es lo que predicaba Pablo. Se ve en Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que se nos manda a predicar, pero la diferencia, te digo, tenemos que ir separando lo que no es para nosotros. A nosotros nos está mandando a predicar aquí, ¿no? En la colonia, en el hospital, en la empresa, en la familia, en las plazas, en las calles, en la escuela, en el camión, donde sea. A nosotros no nos está mandando hospedarnos con alguien. ¿Por qué? Porque podemos ir a predicar y luego regresamos a nuestra casa. O sea, no sé si comprendes, es decir, nos va a enseñar mucho Marcos 6, pero hay cosas que tenemos que ir separando, que no son para nosotros, ¿ok? Pero de que nos está llamando a predicar, ese es nuestro llamado, y lo que vamos a predicar es el evangelio, el arrepentimiento, eso es servir a Dios, ¿ok? Yo creo que hasta aquí hablar de la predicación como nuestra labor, como nuestro ministerio, que todos tenemos que estar haciendo, es algo que ya hemos hablado mucho, que ya sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Que si no lo estás haciendo hay que empezarlo a hacer, que no se trata de llenar un estadio, de llenar una iglesia, de llenar un local, se trata de algo que pasó en tu vida y que no puedes contener, que lo hablas en la fila de las tortillas, que lo hablas con el que vas en el camión, en el banco, que lo hablas en tu trabajo, porque es algo que tienes adentro y no puedes contener. De eso se trata el cristianismo. Mateo 10:1 decía, igual como comenzamos Marcos 6, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después da los nombres de los 12. Yo creo que ya te lo sabes, ¿no? Sería una buena prueba, ¿verdad? Te decía que hay que ir separando. Mira lo que dice en el 10:5. A estos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdate que ellos eran primero. Cuando ellos rechazan el mensaje es cuando se abre a los gentiles, que somos nosotros. Ahora, nosotros, ¿a quién se nos está mandando ir? A nosotros se nos manda ir a todos, ¿no? A todos. Y ahí fíjate cómo ellos les decía, ir nada más primero a los de la pura casa de Israel. 10:7 de Mateo, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahorita leímos en Marcos que predicar arrepentimiento, predicar el evangelio y predicar el reino de los cielos va junto todo, con pegado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Esto es algo muy importante, dar de gracia. ¿Qué quiere decir dar de gracia sin cobrar? No se puede cobrar por predicar el evangelio. El cristianismo no es un negocio, ¿okay? El cristianismo no es un negocio. Dice el 10:9. Pero fíjate cómo aquí dice, dad de gracia. Y mira lo que nos va a decir ahorita. 10:9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, ahorita es como decir, no lleven dinero. El camino era duro, era largo, pero no debían llevar dinero. Es que el Señor está haciendo algo con ellos. Ahorita lo vamos a ver, pero le sigue diciendo en el 10:10, ni de alforja para el camino. Alforja, no sé si alguien sepa lo que es alforja. Eran así como dos bolsas que se colgaban una con otra, así. Para nosotros es como las maletas de hoy. Para ellos eran unas bolsas de tela. Pues te cuenta que dice, no lleven maletas. O sea, pero van de viaje, van a visitar varias ciudades. Sí, pero dice, no lleven maletas. ¿Sí? ¿Para qué quieren maletas si les dice, no lleven ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón? Es decir, no van a llevar nada. Pues ¿para qué quieren
¿para qué quieren la alforja, no? Y mira lo que les dice, no lleven nada porque el obrero es digno de su alimento. Que en otras versiones dice, o aquí mismo en un paralelo tiene que decir, el obrero es digno de su salario. ¿Okay? Pero fíjate cómo les dice, no lleven nada, que al cabo ya tienen un salario, es más, van a ir allá, les vamos a pagar 2,000 pesos por semana y nosotros se los vamos a mandar. Ustedes no se preocupen, por eso no lleven nada. No les está diciendo eso, ¿verdad? No les está diciendo eso. El Señor se refiere, no lleven nada. El obrero es digno de su salario, quiere decir, no les va a faltar nada, no lleven nada. Pero lo que los está invitando es a confiar. No sé si lo veas, que tiene un significado totalmente distinto al que hoy lo maneja alguien cuando lo lee. Es decir, el que hoy lo lee, por ejemplo, yo como pastor, pues nos conviene, ¿no? Y el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir? Que puedo cobrar un salario. No quiere decir eso. Les estaba diciendo, van a ir a predicar allá, a varias ciudades, ya se van, pero no lleven nada. Ay, pero aparte les dijo, y tienen que dar de gracia. Para empezar no van a cobrar. Ah, bueno, pero no van a llevar nada. Ah, chis, ¿y ahora cómo le hacemos? Pero el Señor les dice, no van a llevar nada, ni van a cobrar, porque el obrero es digno de su salario. A ver, otra vez repítemela y barajéamela, porque no estoy entendiendo, Señor. O sea, no le vas a cobrar a la gente, ok, ni tú vas a llevar nada. Entonces, el obrero es digno de su salario. A ver, otra vez, pues es que tú vas a trabajar, sí. ¿Para quién trabajas? Para Dios. ¿Quién te va a pagar? Dios te va a pagar. Es decir, Dios les está diciendo, no lleven nada. Yo allá los voy a proveer. No lleven, es decir, está pidiendo, esta petición del Señor no es distinta a la que nos pide el Señor. Es como un salto al vacío. Jesús no les está dando la seguridad de, no pasa nada, vayan, que al cabo, pues como el obrero es digno de su salario, yo les voy a hacer llegar un mensajero con el sobre cada semana. No, Jesús los está llamando a confiar. ¿Está usted seguro que está trabajando para Dios? Pues claro, pues tú me estás mandando. Entonces tiene que estar seguro que si es obrero de Dios, no le va a faltar nada, porque el obrero es digno de su salario, no más que su salario va a venir de su patrón. ¿Quién es su patrón? Pues Dios. Bueno, confíe en Dios, ¿verdad? Confíe en Dios, y así los mandó el Señor. Tienes que confiar. Mateo 6:31, ¿te acuerdas lo que dice? No os afanéis pensando o diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo mismo que se nos pide a nosotros. Ese mismo salto es, no os afanéis, no te preocupes. Imagínate la vida que nos quiere dar el Señor y a la que nosotros nos aferramos a no querer. El Señor nos está ofreciendo una vida, no te preocupes, pero no está diciendo, no va a pasar nada, dice, no te preocupes. Es decir, pueden correrte del trabajo y no te preocupes. Puede llegarte un recibo de luz de 10,000 pesos, tú no te preocupes. Pero nosotros nos negamos a esta vida, queremos estar preocupados. O sea, como que le decimos al Señor, sí, ok, tú dices no me preocupe, pero ¿y el recibo quién me lo va a pagar? Hay que pagar el recibo, hay que pagar el colegio, hay que comer, hay que poner comida en ese refri. Y tú nada más me dices, no te preocupes. Lo que pasa es que Él dice, Él no está diciendo, no, nomás no te preocupes. Él dice, tú busca el reino de Dios. Y dice, y todo te será añadido. Todo te será añadido es, yo voy a llenar ese refri. Él está diciendo eso. Pero en realidad no vivimos así. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Imagínate llegar a tener esa vida. O sea, esa es la vida abundante, la que Él vino a darnos. Pero hoy creemos que vida abundante es una vida de riquezas. No, esa es una vida abundante. Una vida sin preocupaciones. ¿Okay? No porque se nos resbalen las cosas, sino porque confiamos en ese Dios que puede proveer. Ese Dios que les dijo, no van a cobrar por predicar, ni van a llevar nada, pero nada les va a faltar. ¿Cómo? El obrero es digno de su salario. ¿De quién eres obrero? De usted. Entonces confíen que su salario
va a llegar siempre a tiempo, ¿verdad? Salario, si lo vemos aquí, se está refiriendo al alimento. Nunca te va a faltar el alimento. Las promesas de Dios es que a los que aman a Dios no les hará, dice la Biblia, no tendrán falta de ningún bien. Nada más que nuestra mente mundana dice, entonces voy a poder comprar una pantalla y voy a tener carro. Espérate, esas no son promesas de Dios. Dios promete que no te va a faltar techo y que no te va a faltar alimento nunca. Nunca, esa es la promesa de Dios. Vayas a donde vayas, andes donde andes. Por ejemplo, hablando del pastorado, de la iglesia, a nosotros también lo que nos manda el Señor es a confiar. Es decir, yo en realidad creo que es incorrecto, no sé, lo que pasa en algunas iglesias, que tener, por ejemplo, el pastor necesidad de cada domingo estar, es que necesitamos, y bajaron los diezmos, y bajaron las ofrendas, y nosotros también necesitamos, pero es incorrecto estarlo diciendo, porque el obrero es digno de su salario, y una iglesia de Dios, también el Señor la sostiene. ¿Cómo? No sé cómo la sostendrá, pero Él la sostiene. Si es de Dios, Él la sostiene. No tenemos derecho a estar tan angustiados. Y yo como pastor nunca tendría derecho a estar angustiado y a estar, no sé, es que necesitamos, es que tienen que dar, es que ya no sé dónde poner la pobre caja para que la vean. No tenemos necesidad de eso. Y ustedes tampoco tienen necesidad de eso. O sea, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Yo sé que el Espíritu Santo nos mueve y nos mueve a todos. Y el Señor es el que sostiene. No está bien eso. Yo no concibo tampoco que estemos obligados a dar cierta cantidad o cierto porcentaje. Eso no está bien. No concibo ni siquiera pasarte una charola. No sé, yo cuando veo eso, no sé, me da cosa. O sea, se me hace algo tan... Sí, o sea, ¿por qué? Porque estamos diciendo, es decir, es de Dios esto. Dios no es ningún limosnero. Dios no pasa charolas, Dios no anda mendigando el Señor. Esto no es que Dios está mendigando, sino que esta es una obra de Dios y Dios la sostiene. No hace llover billetes, los pone en nuestras bolsas y luego nosotros nos compartimos. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos hecho juntos? Ahora el Señor quiere proveer esta iglesia. ¿A quién usa? A nosotros mismos, ¿verdad? Pero no es necesario estar. Yo no concibo ni que sea necesario, por ejemplo, en ¿cómo se llama el orden que tienen la liturgia, ¿no? Que en la liturgia de las iglesias está el momento de la oración, está el momento de la palabra, está el momento de la alabanza y está el momento de pedir dinero, y hasta tienen su canto especial, sus versículos especiales. Eso no es correcto. Si la obra es de Dios, será sostenida por Dios. ¿Por quién? Por nosotros mismos. O sea, no estamos hablando que por otra gente, por nosotros mismos. Pero no tenemos necesidad de estarnos, ni yo asustándote. Imagínate, eres maldito para Dios. Cada que brincas esa caja, eres maldito para Dios. Sin siquiera decir, oye, si no sé si traes dinero, ¿verdad? Si no sé si tienes un recibo que pagar mañana. Dios sabe tus necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Y sabe que cuando hay para dar, damos. Y sabe que cuando no hay para dar, pues a lo mejor con todo el dolor, hoy no podemos dar y se acabó. Y el Señor no se enoja con nosotros, ni lo estamos robando, ni nada por el estilo, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Yo no me imagino a Jesús cuando alimentó 5,000, imagínate cuántas personas había, 15,000, ¿no? Y decir, órale, ahora está 15,000. Y yo nomás tengo 70 o 100 gentes. Pues órale, rápido con las charolas o con costales. Es tan corriente hacer eso. Imagínate al Señor Jesucristo haciendo eso. O sea, órale, pero pues son 15,000. Es más que de apesito que les quitemos, imagínate. A lo mejor los pastores, lo que deberíamos de dedicarnos a enseñarles, ¿no? Que hay un orden para el dinero, ¿no? Hoy por el afán de tener, bueno, y con que yo tenga y después, pues Dios que lo bendiga, es tú dame el 10 y luego el 90, pues haz lo que quieras. Y no es así. El 100% del dinero que tenemos es de Dios y hay que manejarlo sabiamente como Dios quiere
que lo manejemos. Ahora, ahí adentro estamos nosotros como iglesia y como hermanos, ahí adentro estamos, ¿verdad? Pero eso lo sabemos, lo sentimos, nos amamos. Es decir, si vemos a alguien tener necesidad, gracias a Dios, ¿qué es lo que ha pasado en nosotros? Yo veo que no necesitamos que nadie nos diga. Gracias a Dios, hemos pasado casos en que pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ahora hay una necesidad allá, ¿qué vamos a hacer? Oye, ahora vamos a comprar esto, ¿y qué vamos a hacer? Y gloria a Dios, así se hace, yo creo, como lo estamos haciendo, ¿no? Sin necesidad de que nadie te esté asustando. Pero yo no creo que sea correcto en la iglesia, en las cosas de la iglesia, que alguien perciba un salario, ¿okay? Creo en lo que acabamos de leer. Creo que el obrero sí es digno de su salario, pero está diciendo, eso lo que está enseñando es que el salario va a venir de parte de Dios, de que la paga viene de parte de Dios. Y yo creo que muchos lo han vivido, ¿ok? Pero vamos a seguir, ¿ok? Mateo 10:11. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Es decir, no cristiano todavía, pero alguien que buscaba a Dios fielmente, que tuviera la mente abierta para escuchar el evangelio, el mensaje que ellos tenían. Y claro que al creerlo y convertirse, ellos mismos les iban a dar alojamiento, ¿okay? Así era a donde el Señor los estaba mandando. Y dice, y posad allí hasta que salgáis. Es con el primero que te reciba, con el primero que se convirtió y te dio alojamiento, ahí te vas a quedar hasta que salgas de aquella ciudad, ¿verdad? Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ese sacudir el polvo era una costumbre judía, pero era como un símbolo visible, hacer como un símbolo visible de que no me llevo nada, no te debo nada, pero también de que no soy responsable de lo que pase. Una vez dijo Pablo a un pueblo, ¿te acuerdas? Yo soy libre de la sangre de ustedes. Ya les di el mensaje, no lo creen, soy libre de la sangre de ustedes. Pero este es como un símbolo visible, como aquel que hizo Pilato, ¿te acuerdas? Se lavó las manos, es un símbolo visible. ¿Qué está diciendo? Yo estoy libre de la sangre de él. Ustedes son los que lo van a matar, yo me lavo. Aquí es un símbolo visible. Dice, sacudan el polvo de sus pies. ¿Para qué quiere decir eso? O sea, no me llevo nada, no te debo nada. Y aparte, pues soy libre de tu sangre, ¿verdad? De lo que pase contigo. Si en una casa no te aceptan, ve a otra. Si no lo reciben, ni siquiera en la ciudad, sigue a otra ciudad. Eso es lo que ellos están haciendo. Dice en Mateo 10:15, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ok? La Biblia enseña lo que vemos aquí, que también hay distintos niveles de recompensa y también distintos niveles de castigo, ¿ok? De acuerdo a nuestras obras. Mateo 10:16, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes. Prudentes quiere decir cuidadosos, precavidos, y ser sencillos como palomas. Y guardaos, es decir, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Ok? Hasta aquí, si te fijas, ya les empieza, yo me los imagino, decir, espérate. Hasta ahorita íbamos todo bien, o sea, ya nos dijiste que vayamos sin dinero, que no llevemos un cambio de ropa, y hasta ahí, que confiemos en ti, tú nos vas a dar nuestro salario, confiamos en ti, todo va bien. Pero luego, aparte nos van a entregar, nos van a azotar. Dice, espérate, tranquilo. Dice el 18, aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Es decir, por causa de Cristo. ¿A quién predicaban? ¿De quién hablaban? De Jesucristo. Dice el 10:19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si te fijas, es lo que hablábamos al principio, cuando dice que los llama y los envía, no les está dando un envío provisional, es decir, no es, hoy van a ir a predicar, no sé, van a ir a Galilea a predicar, y luego cuando vengan, se les van a dar nuevas instrucciones. Ahora van a ir a otro lado y hay nuevas instrucciones. Luego van a venir y los vamos a mandar a otro lado y les vamos a dar nuevas instrucciones. No está haciendo eso. Por eso te decía al principio, hablamos del llamamiento general del cristiano. Si te fijas, a ellos les está dando el llamamiento ya de por vida, para siempre. De hecho, está hablando de cosas que no les van a pasar en aquel momento, en aquel llamamiento, en aquella misión. ¿Ok? Les está hablando de cosas que van a venir en un futuro. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo que leíamos, 10:20 de Mateo, dice, porque no sois ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en vosotros. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar en ellos más adelante. Esta del Espíritu Santo es la promesa que tenemos del Señor. ¿Ok? Allá en Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Todos sabemos que pasó ahí adelantito en el día de Pentecostés. Pero si te fijas entonces, no sé si me explico, Mateo 10 y Marcos 6 no les está dando el itinerario para esa misión nada más, sino que les está dando el itinerario para toda la vida. Es decir, les está dando el llamamiento de todos los cristianos. Y como es de todos, aplica también para nosotros. Es decir, prácticamente les está diciendo de qué trata la vida cristiana, de un envío permanente. ¿Okay? No hay otra instrucción, no hay cristianos diferentes. Ese es el llamamiento del cristiano. Lo que les está prometiendo aquí es que tendrán alguien que les dará fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? La promesa. Jesucristo también dijo en Juan 14, 16 y 17. Les dijo, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la promesa de Dios. Pero tienes que fijarte, todo Marcos 6, todo Mateo 10, que es el mismo pasaje, que son paralelos, habla de la misión del cristiano, que es predicar el Evangelio. Y después relaciona, y en la Biblia así está relacionado, el Espíritu Santo de Dios está relacionado 100% con la misión que se nos encargó de parte de Dios. ¿Sí? Esa es la promesa, dice, van a ir a predicar y va a pasar esto, y cuando hablen, dice, no se apuren, el Espíritu Santo les va a decir lo que hablen. Ok, el Espíritu Santo es para eso. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y luego qué va a pasar cuando venga el Espíritu Santo? ¿O para qué es aquel poder? Vamos a tumbar demonios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir el Espíritu y nos va a dar poder. ¿Para qué es ese poder? Dice, y me seráis
testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder que da el Espíritu Santo. Está relacionado, el predicar la palabra está relacionado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es la promesa del Espíritu Santo, así se le llama, ¿te acuerdas? Es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Hechos 2 cuando se derramó la promesa del Espíritu Santo? Y algunos confunden y dicen, ¿ves? Es que los hizo hablar en lenguas. No te equivoques, los hizo predicar la palabra. ¿Por qué hablaron en lenguas? Porque había personas de distintas nacionalidades, por eso los hizo hablar en lenguas. Pero lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, lo primero que hace es que prediques la palabra. Si tú vas a la conversión de Pablo, allá en Hechos 9, ves que Pablo es tumbado de su caballo, le mandan a Ananías, recibe el Espíritu y enseguida dice, y enseguida predicaba el Evangelio. Oye, enseguida, hazte cuenta que andaba matando cristianos, el Señor lo tumba, se encuentra con el Señor, recibe el Espíritu y enseguida empezó a predicar. Es decir, el Espíritu Santo está relacionado con la predicación de la palabra. Es poder para la predicación, es poder para ayudarnos a abrir la boca, es poder para darnos valor, para que no nos tiemblen tanto las piernas, para que no nos choquen las piernas cuando nos toca hablar, para, aunque nos andemos paseando, aquí está mi tía, le diré, no le diré. El Espíritu Santo es aquel que está allá. Si se viera en la camiseta, hermano, estaría tu corazón así. Es el Espíritu el que empuja y dice, háblale a tu tía, háblale. Y aunque tú tengas excusas por adentro y digas, es que yo todavía no me sé mucho el Evangelio, es que yo todavía... Él dice, yo no estoy pidiendo, no vas a hablar tú de hecho. Cuando nada más te decidas abrir la boca, yo voy a hablar por medio de ti. Ese es el Espíritu. Pero te digo, tiene relación con eso. Con eso. ¿Por qué? Porque el Señor da su Espíritu para eso. El Señor nos manda a la gran comisión, es la que estamos viendo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero si nos deja solos, vamos a andar predicando cualquier cosa. Si nos deja solos, pues vamos a llegar a la misión y nos va a entrar el miedo y en el mismo camión nos vamos a regresar, que se dé la vuelta al centro de perdido para que crea mi esposa que sí fui, ¿verdad? Es decir, si nos deja solo, eso pasa. Por eso nos da un mandamiento, vayan y prediquen. Pero ahí mismo en Mateo 28, ¿te acuerdas la promesa? Pero yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Va junto, va junto. El Espíritu es para eso. Hay gente que dice, yo ya recibí el Espíritu. ¿Y qué pasó? No, pues me caí al suelo. El Espíritu no es para tumbarte al suelo. El Espíritu no es para hacerte hablar en lenguas. El Espíritu no es para hacerte brincar. El Espíritu es para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos da aquel que nunca había hablado en público, o que había hablado y es torpe para hablar en público. El Espíritu le da la habilidad, lo hace un buen orador. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el Espíritu Santo que está en ti, ¿verdad? Recibirás poder, ¿para qué? Para ser testigo, para hablar, para compartir de Jesucristo. Para eso es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, sí, con todo el respeto pero más con todo el amor, todo aquel que no está compartiendo el Evangelio con nadie tiene que tener dudas de que el Espíritu Santo está en él, porque el Espíritu Santo es para eso. No lo he compartido, entonces no está. Examínate, a lo mejor está pero lo estás callando. Bueno, es buena señal. ¿Sabes cuál es la buena señal? Aquella que cuando estás, no sé, con aquel compañero de trabajo, estás, chin, y si le comparto, ay no, pero qué vergüenza. Pero ¿y si se pierde? Ay no, pero nunca he hablado. Ese es el Espíritu Santo. Probablemente ese día no hables, y probablemente en un mes no hables, pero mientras esté aquella inquietud, es el Espíritu Santo que está en ti, porque no tiene otra intención más que hacerte hablar su Evangelio, ¿ok? Porque esta es la gran comisión, este es el servir a Dios. ¿Cómo? Predicando
el Evangelio. Lo que nos enseña, aparte este pasaje, nos enseña dos cosas, pero esta es la más grande. Esta es la más grande, que Él dice que prediquemos, pero luego nos dice, esa es la promesa, recibirán poder, recibirán al Espíritu. Y lo que decíamos ahorita de Mateo 28, 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo más grande. Imagínate lo que está ofreciendo. Eso es lo que nos quiere enseñar Marcos 6 y Mateo 10. Eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Ya hablamos de predicar. Ya saben ustedes que hay que predicar. Ya saben que es el llamamiento del cristiano. ¿De quién? De todos. Las mujeres no están eximidas. Ya saben que para eso nos creó el Señor. Ya saben. Lo que nos va a dar este pasaje es, primero nos habla de la promesa. Esta es la promesa de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pues yo no sé quién pueda no querer esa promesa. ¿Qué hay que hacer? Pero aquí es, acuérdate, porque hay gente que dice así nada más porque sí, no, yo estoy seguro, no sé, estando en el hospital, no, pero yo sé que el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué lo sabe? Porque ahí lo dice en Mateo 28, 20, sí, pero no es para usted la promesa. ¿Ha predicado el Evangelio con alguien? No, jamás, ni sabía que... La promesa no es para usted. La promesa dice en el 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y para ellos es a los que les dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, el que no está predicando el Evangelio, esta no es promesa para él, ¿sí? Pero el que está predicando el Evangelio, la promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? ¿Hay algo más grande que eso? Pues no lo hay. Ahora, pero también el pasaje nos enseña el costo. ¿Ok? Tenemos una misión que te digo, ya hemos hablado mucho de ella, que este pasaje habla de ella otra vez, pero ahora nos anuncia el premio del supremo llamamiento, dice Filipenses 3, que es la relación con Dios y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero también nos habla de un costo. Seguir a Dios es algo costoso, ¿sí? Obedecer a Dios es algo costoso, ¿ok? Dice Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y dice el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el que persevere dentro de esto, siendo aborrecido, siendo atacado, si aún así perseveras hasta el fin, ese será salvo. Amén. Aborrecidos. Amén. Nos van a aborrecer. A ellos los aborrecieron, eso es claro. Eso decía el Señor en Juan 17, ¿te acuerdas? Los aborrecieron, es decir, ya los aborrecieron. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, ¿ok? La pregunta es, si a nosotros nos está aborreciendo el mundo, nos está aborreciendo alguien, nos está sacando la vuelta a alguien. ¿Okay? En el 10:23 habla incluso de que serán perseguidos. Dice, cuando los persigan en esta ciudad, vayan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre. Esto último también muestra lo que hablábamos. No les está dando instrucciones para esa misión de ese día o de ese mes. Está hablando de siempre. Y como es de siempre, esa es también para nosotros. Este es nuestro llamamiento, predicar el Evangelio. Se nos ofrece el premio del supremo llamamiento, que es nuestro Señor con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos dice, pero es costoso, pero tiene un costo. ¿Ok? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Eres su siervo? Dice ahí mismo Mateo 10:24. El discípulo no es más que su Señor, ni el siervo más que su Señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, pues cuánto más a los de su casa. Es decir, alguien puede pensar, bueno, eso era para ellos, ¿no? A ellos los mataron, al Señor también lo mataron, a nosotros ya no. Pero dice, entonces eres más que tu Señor. No, si el discípulo no es más que su Señor. Lo que al Señor le pasaba, a nosotros nos tiene que pasar, ¿sí? ¿Alguien cree que Jesucristo fue a la cruz y nosotros ya no debemos de padecer nada? Pues alguien se lo hubiera explicado a Pablo y a Pedro y a muchos discípulos que murieron crucificados, ¿sí? Oye, ¿por qué ellos crucificados si Jesús fue crucificado y dicen que pagó por nosotros? Y nosotros concluimos hoy, entonces yo no debo de ser crucificado porque Cristo ya fue crucificado. Pero Pedro fue crucificado. Entonces, ¿por qué Pedro fue crucificado? Sigamos leyendo. Leímos, bástale al discípulo ser como su maestro, al siervo como su señor, al padre de familia. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Es decir, esto se va a poner horrible. Pero dice el 10:26, así que no los temáis, no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dice el 10:27, lo que les digo en tinieblas. El Señor se refiere a lo que oímos allá escondidos, lo que oímos allá cuando estamos aprendiendo juntos, en el cuarto, en lo privado. Para nosotros es lo que aprenden en casa, lo que aprenden ahí los domingos. Lo que les digo en tinieblas es para que decidlo en la luz. Y lo que oís al oído no se los dice, no nos lo dice el Señor. Es decir, no estamos aprendiendo. Dice, no se pone la luz debajo de la cama. Estamos aprendiendo para proclamarlo desde las azoteas. Para eso estudiamos, para eso leemos la palabra. Proclámenlo desde las azoteas. Y si digo, pero no dices que me van a aborrecer y me van a atacar. Mira cómo Jesucristo no les dice, no, pero yo los defenderé. Jesucristo no dice, no, pero nadie los va a tocar. Esas no son palabras de Cristo. A veces es lo que pensamos, ¿no? Ven a Cristo y nada malo va a pasarte. O a veces acomodamos, lo peor que hacemos, que acomodamos la Escritura para nosotros, ¿no? ¿Quiénes no ponen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué creemos? Que nadie nos puede hacer nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no enseña la Biblia. Eso no significa esa palabra. Si estudiaras esa palabrita, esa frasecita, está en Romanos 8:30, que de hecho está hablando de la seguridad de salvación, que dice que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios es el que está haciendo todo esto, el que nos llamó, el que nos justificó y el que nos glorificó, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Pero está hablando de la salvación, ¿sí? De la salvación. Está diciendo como, ¿quién nos la podrá quitar? Pues nadie, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero no está diciendo, si Dios contra nosotros, entonces nadie te va a estafar. No está enseñando eso. Si Dios con nosotros, entonces nunca vas a enfermar. No está enseñando eso. Pero si te fijas, así lo hemos tomado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no lo enseñó Jesucristo. Dicho sea de paso, nada más para no quedarnos con la idea, Romanos 8 dice, claro, seguridad de salvación. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién te la podrá quitar? Nadie. ¿Quién es el único que te la puede quitar? Ahí adelantito, en la misma carta, mismo momento de Romanos 8, te brincas a Romanos 11 y te dice, no te ensoberbezcas, sino que teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira la bondad y severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces.
porque de otra manera tú también serás cortado. ¿Quién puede quitarte la salvación? Nadie. Solamente el que te la dio, ¿verdad? Eso es lo que enseña Romanos 8. Pero la frasecita no significa que nadie nos hará daño, ¿sí? Eso no significa Dios conmigo y quién contra mí, no significa que nadie me hará daño aquí en la tierra. De hecho, está Jesucristo enseñando lo contrario. El mundo te va a aborrecer, el mundo te va a odiar, el mundo te va a perseguir, el mundo te va a querer matar. Pero por eso dice en el 10:28, pero no temas. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. A ese temed, a ese temed. ¿Qué está diciendo? No está diciendo nada te va a pasar. Está diciendo, pero no importa lo que te pueda pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Que te van a aborrecer? ¿Qué puede pasar? ¿Que te agredan? ¿Qué puede pasar? ¿Que te lleven preso? ¿Qué puede pasar? ¿Que te apedreen como Esteban? ¿Qué puede pasar? ¿Que te corten la cabeza como a Juan? ¿Qué puede pasar? Es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué puede pasar? O sea, eso es lo único que podría pasarte, está diciendo el Señor. Eso es lo único que podría pasarte. ¿A eso le tienes miedo? Y ya pues nosotros pues sí, Señor, pues es que cuando cuando me aprietan aquí siento como que me ahogo. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué puede pasar? Que te apedreen, que te metan a la cárcel. Por eso dice, no temas eso. Hay otro evangelio dice, yo te digo a quién debes de temer. Al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Dice, sí te digo, a ese temer. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero si te fijas, ya lo que nos quiere enseñar aquí es, ya hemos hablado hasta el cansancio que tenemos una misión, pero lo que nos está enseñando es que esa misión es peligrosa, que esa misión, si la cumplimos, va a ocasionar que el mundo nos aborrezca. Por eso la pregunta es si sí estamos siendo aborrecidos. Si no estamos siendo aborrecidos, la pregunta que sigue es si sí estamos cumpliendo la misión que el Señor tiene para nosotros. Y como cualquier ecuación matemática, si no está pasando es que no lo estamos haciendo. Si no estamos siendo aborrecidos, y el Señor nos dejó una misión, y dijo que cuando la hiciéramos, el mundo nos iba a aborrecer, y si no estamos siendo aborrecidos, algo de esto no estamos haciendo bien, o como el Señor manda, ¿verdad? Esa es por pura lógica, es una ecuación matemática, ¿no? Pero el Señor nos está hablando, si te fijas, ya de tres cosas. Otra vez, nuestra misión es predicar. Hay un premio súper grande que es la relación con Dios. Hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Y cuando se acabe el mundo, pues ya vamos a estar con Él, cara a cara, ¿sí? Pero la misión es difícil, es peligrosa, es riesgosa. El mundo te aborrecerá. Tiene consecuencias. Predicar la palabra tiene consecuencias. El mundo te va a aborrecer, pero no predicar la palabra también tiene consecuencias. El que te va a aborrecer es el Señor. Por eso dice, tú escoges a quién le quieres tener miedo. Predicarla, pero te está diciendo, pero predicar la palabra tiene muchas consecuencias. No, lo que estás haciendo ahorita es cosa de niños. Si nadie te ha aborrecido, no lo estás haciendo. Hoy la invitación va a ser a que lo hagamos como el Señor lo haga, ¿sí? A llegar hasta que el mundo nos aborrezca. Tiene esas consecuencias predicar la palabra como Dios manda predicarla. Pero no predicarla también tiene consecuencias. Por eso Él dice, teme. Tú decides a quién temer. O si no la predico porque le tengo miedo a la gente,
Le tengo miedo a mi tía, a mi mamá me va a dejar de hablar. Y él dice, no le temas, teme al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. No temas a los que matan el cuerpo. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Él tiene control, tenemos que temerle a Dios. Va a ser difícil la predicación, va a tener consecuencias, pero Él tiene control. Después es lo que sigue diciéndonos. Es un pasaje súper completo, más Mateo 10 que Marcos 6. Y por eso estamos aquí, ¿no? Mateo 10:29 dice, ¿no se venden acaso 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, está diciendo, Dios tiene control. Oye, pero a Juan le cortaron la cabeza, pero Dios tiene control. Oye, Esteban lo apedrearon, pero era Dios el que tenía control. Era Dios. Nadie te puede hacer nada si no es el Señor el que lo permite. Vas a predicar, aquello se va a poner duro, pero duro, ¿qué tan duro? Dios tiene control. De lo que pase, Dios tiene control. Dios tiene el control. Dice el 10:30, tenemos un Dios que aún vuestros cabellos están todos contados. Así es su tamaño. Por eso repiten el 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ok? Esto habla de la soberanía de Dios. Aplica para todo, pero otra vez no nos salgamos del contexto. Todo Mateo 10 y Marcos 6 está hablando de la predicación. Está hablando de nuestra misión, de nuestro llamamiento. No temas lo que puede pasar si predicas. Teme lo que sucederá si no predicas. Hay consecuencias para aquel que no predica el evangelio. Ok, este es el llamamiento de Dios. Mateo 10:32. Pero no sé si vayas viendo qué pasaje tan completo, como todo lo que ha enseñado. No se le va a quedar ni un cabo suelto. Es decir, vas a predicar, el premio que nos ofrece, pero las consecuencias por predicar. Y después terminó diciendo, y las consecuencias por no predicar. Dice en el 10:32, a cualquiera pues que me confiese, es decir, que me predique, que hable de mí, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Negarlo no es decir no lo conozco. Negarlo se está refiriendo a no predicarlo, a no hablar de él. Por la causa que sea, por miedo, por comodidad, por tibieza. Porque hay que respetar, que nosotros decimos, es que hay que respetar las religiones. El Señor no nos mandó a eso. El Señor, cuando yo escucho esas cosas, digo, ese no era el Señor. El Señor no respetaba esas cosas. El Señor se metía en las sinagogas, el Señor se metía en el templo y les daba duro a los sacerdotes y a todo. Él no nos manda que respetarnos. Y hay gente que dice, es que el derecho al respeto ajeno es la paz. Eso no lo dijo Jesucristo, eso lo dijo Benito Juárez. ¿Okay? Él no nos manda a respetar esas cosas. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está. ¿Qué es negarlo? No lo conozco. Lo que vimos en Mateo 7, ¿te acuerdas? Había gente que echaba demonios, que hacía milagros, pero Jesucristo dijo, no los conozco. Tú me negaste, yo también te niego. No te conozco. No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo está tu vida respecto a la predicación de la palabra? ¿Cuál es tu excusa? ¿Que no lo crees necesario? A lo mejor ahorita dices, no, pero ese era un mandamiento solo para ellos. No, ves que soy cristiano, no soy fanático. Soy cristiano, no religioso. Y cualquier cantidad de excusas. Hoy lo que debemos de analizar es nuestra vida de predicación. Porque es lo que está enseñando este pasaje, exclusivamente. Y si te fijas, ya no solo nos habló de que ese es nuestro llamamiento. Ya no solo nos habló de cuál es el premio, nos habló de cuál es la consecuencia de sí predicarlo. Es decir, hay una consecuencia, que el mundo te va a aborrecer,
nada más que Dios te va a amar. Pero no predicarlo, el mundo te va a amar. Nada más que Dios te va a aborrecer. Entonces, cada quien decide con quién quiere estar bien, ¿verdad? Esa es decisión nuestra. ¿Con quién queremos quedar bien? Es 1 Corintios 9:16, donde dice Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí quiere decir, pobrecito de mí, lo que me pasaría si no predicara el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo, como teniéndose, es decir, como si fuera digno de lástima, pero si no predicara el evangelio. Pero gracias a Dios que lo predicaba y lo predicó bastante, ¿verdad? Pero todo aquel que no está predicando está en la situación que dice Pablo: pobrecito de mí, pobrecito de ti, o pobrecita de ti. Todo aquel que no está compartiendo el evangelio. Y el que no predica es eso. Es como que Dios prendió una lámpara, pero la lámpara fue para iluminar al mundo y nosotros la decidimos esconder debajo de la cama. ¿Qué se nos manda? Fíjate, esto es más común. Y desde aquí empieza: oye, nos va a aborrecer el mundo. Sí, qué padre, bueno, no nos está pasando. Pero hay un orden. El primero es en la familia. Ahorita vamos a leer aquí. Lo primero que pasa es en tu familia. Y hay personas que ni en la familia nos están aborreciendo, ¿sí? Aborreciendo es sacar la vuelta, que ya no se quieran juntar contigo, que ya no te hablen. Eso es a lo que se refiere. Gloria a Dios. Eso es a lo que se refiere. Pero hay que a quien no le está pasando. ¿Por qué? Porque nos pasa como dice la hermana. A veces le compartimos a alguien y hasta salimos de pleito. ¿Y qué terminamos haciendo? No, pues ya no le hablo mejor. Pues siempre salimos de pleito. Pero decimos, ya no, mejor ya no le digo. ¿Para qué? Para seguirla viendo, para estar en las cenas, para estar en las fiestas. Y la pobre alma se pierde. Por eso, oye, pero entonces Dios quiere que nos peleemos. Sí. Sí quiere que nos peleemos, pero otra vez, por su causa. Por su causa. De hecho, si seguimos leyendo, te digo que es un pasaje súper completo en el que estamos. Mira lo que dice Mateo 10:34. No pienses que vine a traer paz a la tierra. O sea, te equivocas si crees que Jesucristo quiere que la familia esté bien. Sí, a la larga, pero bien con Él, bien en su causa. Y eso implica que al principio tienes que pelearte, que te tienen que correr, es decir, tiene algo que pasar en tu familia. Si no ha pasado, otra vez tienes que preguntarte: ¿estaré haciendo lo que Cristo quiere que haga? 10:34. No pienses que he venido a traer paz. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay quien dice: no, pues nuera contra suegra, eso ya lo tenemos bien. Pero otra vez está diciendo: por su causa, por Cristo. Por Cristo. No vino a traer paz. Vino a eso. Oye, ¿le gusta que nos peleemos? Claro que sí. Claro que sí. Por su causa. Dice ahí en el 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ok? Entonces, si te fijas, ya va poniendo el orden. Decía, el mundo te va a aborrecer, pero de hecho hay un inicio. El inicio es en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ahí es el inicio. El mundo te va a aborrecer después, pero aquí es el principio. ¿Ok? En la familia. Y eso es lo más complicado. ¿Cuántos le sacamos la vuelta a eso? O sea, ¿cuántos puede alguien tener una esposa o esposo inconverso y decir, y siempre que le hablo salimos de pleito, mejor ya no le hablo? Pues ¿para qué? Pues para estar bien, hombre, para que me haga mi desayuno, para poder ir al cine, para no estar peleando, porque no es bueno estar peleando. Pues sí, nomás que es menos bueno que al final vayan al infierno, ¿verdad? Por eso, claro que el Señor quiere que nos peleemos por su causa. Pero el pleito empieza en la familia. ¿Qué hacer cuando empieza a suceder? Cuando los enemigos se vuelven los de tu casa. Ahí es donde tomamos una decisión. Pero el Señor nos manda, mire el 10:37.
El 10:37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya tú sabrás lo que haces, pero él dice: el que decide por su mujer o por su marido, no es digno de mí. Aquí Cristo es primero y él quiere ser primero. No solo en esa situación, en todas las situaciones. Cuando tienes otra vez un marido o esposa inconverso que empieza pasando: oye, ya no leas tanto la Biblia, vamos a ver una película, o ¿sabes qué? Quiero que me lleves acá y todo. Tienes que buscar tienes que ser hábil. Cuando estamos en un yugo así, en un yugo desigual, los que estén ahí o los que hayan estado, te vas a dar cuenta que es como una pelea. O tu esposo termina arrastrándote, o tú vas a arrastrar a tu esposo. Dios quiere que el cristiano traiga al inconverso, pero la pelea está, es una estira y afloja, ¿no? Y el peligro está en que el que no es cristiano pueda arrastrar al que sí lo es. Pero ahí entra lo que tienes que hacer. Por eso dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que darle gusto a Dios antes que al esposo o a la esposa. Hay que darle gusto a Dios antes que a los hijos. Hay que darle gusto a Dios antes que todo. Pero no sé si veas cómo va el orden de Mateo, o sea, todas las enseñanzas que tiene y seguiditas en orden, uno tras otro. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor es el primero, ¿ok? Cristo es primero que todos, que esposo, que esposa, que hijos, que novia, que novios, que padres. Cristo es primer lugar en nuestra vida, ¿ok? Y si Él nos pide que le hablemos, tenemos que hacerlo, ¿sí? Aunque terminen enojándose, tenemos que hacerlo nosotros, porque esa es petición de Dios, ¿sí? Eso nos lo pide Dios. No importa que el otro no quiera escuchar, nos pide Dios que hablemos y tenemos que hablarle a la gente, ¿ok? Y luego, cuando empiece a pasar lo que la Biblia dice que va a pasar, cuando no seamos bienvenidos en la casa de alguien, o cuando alguien se ponga agresivo, o cuando nos saquen la vuelta, entonces alégrate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estará cobrando vida en tu vida. Esa debería de ser una alegría, y no hoy que no esté pasando nada. Eso debería de ser una preocupación. Es decir, la Biblia dice que va a pasar esto. Cuando pase en nuestras vidas, debería de ser una alegría. Es verdad, iba a pasar. Es decir, a lo mejor tu mamá te dice: ¿sabes qué? Ya no te quiero ver nunca, no te pares aquí. Si te haces cristiano, ya no eres mi hijo. Yo no sé quién ha vivido algo parecido. Y sales de aquella casa y tu mamá da de decir: está bien que llore, que vaya triste. Sales de aquella casa y dices: gloria a Dios, la palabra es verdadera. Es verdadera, se hizo verdad. Es decir, ¿qué debe de pasar? Gloria a Dios, cuando la palabra es verdadera en nuestra vida. Hoy debería de ser lo contrario. Todo aquel que no está viviendo algo parecido, tendríamos que estar: ya sé por qué no está pasando. ¿Por qué el mundo no nos aborrece? Pues porque no somos ninguna molestia para el mundo. No los molestamos en nada, perdón. Nada. ¿Por qué nuestra familia no nos aborrece? Por lo mismo, porque no somos molestia para ellos. Oye, se van a juntar a ver el juego, te invitan y vas, ¿qué haces? Veo el juego, me voy, ¿crees que? Pero yo no tomé, papá. Y luego, o sea, oye, acá otra carne asada, te juntas, pero no dije, contaron chistes feos, papá, pero yo no me reí. Y luego, pero estás donde mismo, estás igual. Una vez te decía, y hoy te lo repito, si eres todavía muy convocado a las carnes asadas de tus amigos, a las carnes asadas incluso de tu familia, que no es cristiana, eres todavía muy convocado con tu cuñado, a todavía esas carnes asadas, es muy probable que no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Es decir, el cuñado que te habla cada sábado para la carne asada, no te debería de hablar.
no te debería de hablar. Deberías de ser un fastidio. A los cristianos no los querían porque eran un fastidio. Nosotros deberíamos de ser un fastidio para el mundo, un fastidio para la familia. La familia debería de decir, tu mamá, la que te ama y todo, cuando van a festejar el Día de las Madres, debería decir, pero no le hablen a Juanito, no le hablen, yo lo voy a ver mejor el 9 o algo, no le hablen porque pues siempre agüita las fiestas, ¿no? Están tomando y siempre te empieza de que es malo y que no le los que te aman hoy deberían de aborrecerte. Si eres todavía muy solicitado y tristemente todavía hay cristianos que son el alma de aquellas fiestas, es porque no estás haciendo lo que Cristo mandó hacer. Cristo nos mandó a hacer un cadillo para la gente, una piedra en los zapatos. Eso es, que no nos pudieran ver. Entonces, examínate. ¿Por qué crees que los mataban? Ahorita no, yo creo que ni vamos a llegar, pero ya quiero llegar a Juan. ¿Por qué crees que le cortaron la cabeza al pobre de Juan? ¿Por qué lo odiaba tanto a aquella mujer? Porque le decía, eso que hace es malo, eso que hace es pecado. Cada que la veía, hermano, a ella nomás se le cruzaba y yo creo la mujer le decía a Herodes, ya no pases por ahí está este tipo. Y cruzaba y les gritaba, eso que hacen es malo, eso que están haciendo. Todos los días que los veía, todos los días, su deseo que aquella mujer que cortarle la cabeza. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice, que a ti y a mí alguien tendría que tener ganas de cortarte la cabeza, hermano, pero siempre y cuando fueras molesto. ¿Por qué nadie te quiere cortar la cabeza, hermano? Porque no molestas absolutamente a nadie. A nadie. Vamos a leer todo el Evangelio. Tú puedes leer todos los Evangelios, todo el libro de Hechos. Esos cristianos, hermano, eran un cadillo, por el amor de Dios. Eran un cadillo para el mundo. Para el mundo eran un cadillo. Ahí en la misma Biblia los definen como esos que trastornan el mundo. Y los agarraban, ¿te acuerdas a Pedro? Y les decía, ya por el amor de Dios, tienen prohibido que vuelvan a hablar de Jesús. Y Pedro salía para empezar gozoso. Y decía, pues aquí puedo estar las veces que quiera, pero dice, ya puedo creer que no. Yo creo que nomás cruzaban la celda y ahí ya a los policías ya los traían predicando, pero les acabamos de azotar, les acabamos de decir que ya no vuelvan a hablar de Cristo. Y que era un asombro para el mundo. Bueno, pues ¿cómo los callamos? Nomás están hable y hable de Cristo, hable y hable de Cristo. Y por eso al cristiano no lo invitan a las fiestas. ¿Por qué? Porque nomás está hable y hable de Cristo. Y viene y te invita y sacas la cerveza y nomás está diciendo que eso es malo para Cristo. Y luego le hablas a tu esposa mal y ahí está, no es correcto eso que hiciste. Oye, son un cadillo, ya no los invites, ya no los hables. El cristianismo es algo difícil. El cristianismo la vida cristiana nos lleva seguido, si no es que diariamente, a disyuntivas entre escoger a Dios o escoger al mundo. En tu trabajo, en tu familia, con los dineros, con todo, siempre va a haber disyuntivas y tenemos que estar decidiendo por el Señor. Pero ser cristiano de verdad es complicado, porque el cristiano de verdad habla de Cristo. Va a ser un problema en el trabajo. En el trabajo tendrías que ser una molestia. Tendría que venir el jefe a decirte, tiene prohibido hablar de Cristo aquí en el trabajo. ¿Pero por qué? Si yo hablo en mi hora de comida. Bueno, pues si sigue hablando de Cristo en la hora de comida, lo vamos a correr. Bueno, pues ni modo, Dios que lo bendiga. No, pero ahí nosotros no necesitamos esas prohibiciones. Nosotros nos las ponemos solitos, ¿verdad? El trabajo, ¿cuál es el lema del cristiano? El trabajo es trabajo. El trabajo es trabajo. ¿Ok? Sirvo a Cristo cuando salgo a las 6, el camión hace 1 hora, a las 7,
7:30 me baño. Bueno, si me queda tiempo, ¿dónde andan los hermanos ahorita? Van al mercado. Bueno, voy al mercado y eso es servir a Dios. No, eres cristiano 24 horas al día. Tienes que estar hablando de Cristo constantemente. No sabemos hablar de otra cosa. No nos interesan los Tigres ni los Rayados. Ahora que hay elecciones, hermano, no nos interesa si gana el PRI, el PAN, el PG, no nos interesa si se llevan todo el dinero de México. No nos interesa si gobierna el presidente más ladrón. No nos interesa. No nos interesa, escúchalo bien, si oye, es que se va a volver Venezuela. No nos interesa. No nos interesa. Oye, pero no va a haber comida. Pues en tu casa no habrá, porque yo tengo un Señor que promete no dejarme desamparado. O sea, no me interesa quién gana las elecciones. No nos interesa hablar de eso. No platicamos de política, no platicamos de deportes. Cuando hay mundiales, o este año también hay mundial, no nos interesa quién va en primer lugar. No nos interesa. Somos un fastidio. Solo hablamos, es decir, somos un fastidio. ¿Por qué? Porque solo hablan de Cristo y de Cristo y de Cristo. Y tiene que venir tu primo y decir, ahí viene este con su Cristo, y ahí viene, y tienen que sacarnos la vuelta. ¿Okay? Si no está pasando, estás haciendo algo mal. ¿Y qué tan mal? La Biblia lo llama, estás negando al Señor. Ante tus amigas, ante tus amigos, estás negando al Señor. Y si sigues negando al Señor, Él un día te va a negar. La carga que debemos de llevarnos hoy y el examinarnos de hoy es de hombres y mujeres. Pero otra vez, la mujer es la que puede pensar que predicar no es para ella. Eso es para ella. Es que predicar es platicar. Nada más que aquellas hablan de cosas mundanas. Yo hablo de Cristo, ¿verdad? No podemos andar participando de esas cosas, ¿sí? No podemos perder el tiempo en esas cosas, ¿sí? Imagínate tantito peor, ¿no? Una plática de, ¿y qué carro traes? Si ya te compró tu esposo un carro nuevo. Y luego la cristiana participar en aquella plática. ¿Qué importa hablar? Tenemos que hablar de Cristo. De Cristo tenemos más riquezas. Cristo es esto, Cristo hizo esto en mi vida, porque lo hizo en los hombres y lo hizo en las mujeres, ¿ok? Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿ok? Tomar una cruz. Otra vez, no te equivoques. Hay gentes, yo he escuchado principalmente señoras, cuando les toca un mal marido, que dicen, es mi cruz. No, esa no es tu cruz. Otra vez, está hablando de una cruz, perdón, una cruz por seguir a Cristo. Ahora, si tu marido, si puede ser tu cruz, pero, o sea, cuando tú quieres seguir a Cristo y él quiere lo que decíamos ahorita, él quiere alejarte de Cristo, tienes que cargar tu cruz. Pero el cristianismo es cargar una cruz, ¿ok? Cargar una cruz. Cuando Jesús les está diciendo esto, Él todavía no iba a la cruz. Sin embargo, ellos sabían lo que era una cruz, ¿sí? La forma de martirio en aquellos años era la cruz. Ellos sabían que les estaba diciendo, cargar una cruz quiere decir morir, ¿sí? El cristianismo es muerte. El cristianismo es muerte. Dice en el 10:39 de Mateo, el que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, otra vez dice, por causa de mí, siempre míralo, por causa de mí la hallará, ¿ok? Perder la vida, eso es el cristianismo. Ahorita te decía, muchos dicen, pero Jesús ya fue a la cruz para que yo no vaya, ¿no? Fíjate lo que les está diciendo. Tienes que tomar tu cruz, ¿ok? Tomar tu cruz. Para nosotros puede decir, oye, cargar una cruz es simbólicamente. Sí, pero también puede ser realmente. Es decir, el cristianismo es muerte, es morir. Para algunos simbólicamente, pero si tú miras a los apóstoles, para ellos fue realmente. Todos murieron sacrificados, Pedro, Pablo, Tomás, Jacobo. Para ellos, claro que las palabras fueron más reales. Oye, tienes que tomar una cruz. Esto es la muerte. Y dieron su vida. Para Juan el Bautista, pues fue real. Oye, el que pierda su vida. Nosotros le andamos buscando acá, buscando significado simbólico.
Sí, para ellos no era simbólico. Para ellos era el que pierda su vida y les cortaban la cabeza. El que pierda su vida y los echaban a los leones. El que pierda su vida y los quemaban vivos. ¿Sí? Nosotros le andamos buscando significado simbólico, porque nadie me está matando, nadie me está persiguiendo. Pero ojo, nadie te está persiguiendo porque no estás haciendo lo que se te pidió que hicieras. Cuando empieces a hacer lo que se te pidió que hicieras, hermano, vas a empezar a ser aborrecido. Y entonces van a cobrar vida las palabras de Jesús. ¿Ok? El que pierda su vida, ¿qué quiere? El que esté dispuesto a perder su vida, ese la hallará. Estas palabras que estamos leyendo ya no son para nosotros. Hoy ya no se matan cristianos. Decimos, porque a nosotros nadie nos mata. Tú ves las iglesias y dices, y crecen y nadie las mata. ¿Quién las molesta? Nadie. No, ¿por qué? Porque en las iglesias no molestan a nadie. Las iglesias, los cristianos eran un tipo de gente rara que no esperaban a que las avispas vinieran y le picaran. Era gente que iba y movía los avisperos. Era gente que se paraba fuera de las iglesias a predicarles que estaban mal. Por eso los querían matar. La pregunta para nosotros es eso. El cristianismo sigue siendo eso. El cristianismo sigue siendo una demanda a morir. El cristianismo sigue siendo eso. La pregunta es, por ejemplo, si los que estamos aquí, si de todos los que estamos aquí, ¿quién estaría dispuesto a morir por el Señor? Esa es la pregunta importante. ¿Quién de todos los que estamos aquí estaría dispuesto a dar su vida por el Señor? Porque eso es lo que sigue siendo el cristianismo, ¿sí? Dar su vida, ¿sí? ¿Quién estaría dispuesto a dar la vida por el Señor? No te pido que levantes la mano. Te pido que tú respondas ahí de verdad. ¿Cómo está tu cristianismo? Si hoy fuera demandada tu vida, ¿se la darías al Señor? Y el que dice que sí, que yo creo que todos diríamos que sí, porque somos demasiado románticos, ¿no? Así como Pedro, ¿te acuerdas cuando Pedro dijo, no, Señor, yo hasta la muerte iré por ti? ¿Sí? Pero la pregunta es, si estás dispuesto a morir por Cristo, la pregunta es como dice la hermana, ¿y por qué no has muerto ya? O sea, ¿por qué no hemos muerto ya? ¿Por qué no hemos matado a ese viejo hombre? Porque ese es el cristianismo. Nosotros podemos decir, bueno, pero hoy nadie está matando cristianos acá. Pero es como, pero tienes que matarte a ti mismo. Porque si todos podemos decir en verdad, románticamente, yo sí muero por Cristo, pues muérete, ya. O sea, ¿qué esperas? ¿Por qué esperas tanto? ¿Por qué amas tanto a ese viejo hombre? ¿Por qué te amas tanto? El cristianismo es morir. Ese es el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros se dejarían matar por Cristo? Imagina que alguien entra pistola en mano, aquí mismo, y dice, me caen gordos los cristianos es más, por lo que predicó el pastor. Los cristianos son hipócritas todos. Es lo que dicen de nosotros, ¿no? Y no están tan alejados de la verdad. Es lo que, y los voy a matar todos, a menos de que haya alguien que viene por primera vez o que no es cristiano. Ese que no es cristiano, levante la mano y lo dejamos salir. Oh, mi hermano, se nos vacía la sala. Pero te aseguro que nos quedamos solos y no era nadie cristiano. No, pues no era nadie. Nos amamos demasiado la vida. Le tenemos tanto miedo a la muerte, que decir, yo doy mi vida por Cristo, claro que lo decimos, pero dar la vida por Él. El cristianismo no es una moda, el cristianismo no es un club social, el cristianismo no es un juego, no es color de rosa. El cristianismo es que hemos encontrado la vida eterna, la hemos encontrado en una persona que es Jesucristo. Él le ha dado propósito a nuestra vida, que es servirlo a Él, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si tú sabes que fuiste enviado a una plaza y dicen, te vas de aquí o te mato, y luego Él dijo, no temas. ¿Qué puede hacer Él?
Meterte un balazo en la cabeza es lo que está diciendo Cristo. Eso es todo lo que puede hacer. ¿Sí? ¿Y le tienes miedo? Y dice el Señor, teme al que puede matar cuerpo y alma en el infierno. Eso nos manda el Señor. Hemos encontrado la vida, hemos encontrado la persona que da la vida, y lo que mande esa persona, eso hacemos, pase lo que pase. Si es preciso dar la vida, de verdad la damos, pero si no demanda nuestra vida, pues no la damos, ahí la tenemos, pero no es nuestra, la usamos para servirle, ¿ok? Para eso la usamos, pero la respuesta es para aquel. ¿Quién daría la vida por Cristo? No, pues yo. Pues dala. Sí, pues que traigan la pistola. No, dala. Es decir, dedícala a Él. Dedícala a Él. Olvídate de tus cosas. Olvídate de tus proyectos, de tus sueños. Olvídate de lo tuyo. Y da tu vida a Cristo. Eso es lo que hoy nos está demandando. Gracias a Dios no nos están cortando el cuello. Pero el cristianismo siempre es muerte. Nos está demandando la vida. Dale la vida. Hay que matar el viejo hombre. La semana pasada hablábamos de esto, ¿te acuerdas? ¿Cuánto de aquel viejo hombre todavía estamos cargando? Hay que matar aquel orgullo del viejo hombre. Hay que matar los afanes del viejo hombre. Los deseos principalmente. Esos deseos del mundo. Esos deseos materiales, esos deseos de ropa, de coches, de joyas, hay que matarlo. Ese tiene que ser muerto. Ese viejo hombre al que le gusta el fútbol todavía, hay que matarlo. El cristianismo es muerte, tiene que morir. Hay que matar nuestro carácter, hay que matarlo. Y si el Señor un día quisiera tomar nuestra vida física, gloria a Dios, si nos tuviese por dignos, por dignos de que alguna vez tu forma de predicar molestara a alguien, imagínate, y que ese alguien viniera y te dijera, cállese o le doy un balazo. Tú nada más dile, espérame tantito, nada más déjeme darle gracias a Dios por haberme tenido por digno de padecer por su nombre. Y lo haces y dile, ahora sí, dele aquí, pero no dele donde quiera, hombre. Eso no es importante. Nos amamos mucho, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero el cristianismo es morir. ¿Okay? La pregunta otra vez sería, ¿te dejarías cortar la cabeza como Juan el Bautista? Y al que todos los que decimos, pues claro que sí, Señor. El Señor te diría, bueno, ¿y por qué no puedes soportar ni una ofensa? ¿Por qué no soportas al que te ofende? ¿Por qué no perdonas al que te ofende? ¿Te dejarías apedrear como Esteban? Sí. Bueno, ¿y por qué no puedes dedicarle una hora a la oración? Una hora a la lectura de Biblia. ¿Por qué? Eso es lo que estoy demandando. ¿Te dejarías quemar en un coliseo como la iglesia primitiva? Sí. Bueno, ¿y por qué no sacrificas más de tu dinero para la obra? ¿Por qué amas tanto tu dinero? ¿Por qué amas tanto tu tiempo? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Si te apuntaran a la cabeza y te dicen, niega al Señor o te mato, ¿lo negarías? No, Señor, yo nunca te negaría. ¿Y por qué no sales a predicar a tus vecinos? ¿Por qué no les has predicado a los de tu trabajo? ¿Por qué no les has predicado a tus primos, a tus tíos, a tus cuñados? Eso es negar. Te digo, nos encanta el romanticismo de Pedro, ¿no? Pero nuestra vida es esa como la de Pedro. Señor, yo nunca te negaría por el amor de Dios. Pero tan pronto vio el primer latigazo y dijo, ¿lo conoces? Dijo, no, yo iba pasando por aquí, yo no sé quién es ese hombre, ¿no? Eso hizo Pedro, y eso hacemos nosotros. A cada pregunta yo estoy seguro ¿darías tu vida por Cristo? Todos gritaríamos emocionados, ¡claro que sí! Daríamos la vida por Cristo. Y el Señor dice, pues dala. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. ¿Sacrificarías tu vida por mí? Sí, Señor. Pues sacrifíquenla. ¿Qué implica? Sacrifícame tu tiempo, sacrifícame tu dinero, sacrifica tus deseos, sacrifica ese viejo hombre que aún traes ahí cargando. Sacrifiquémoslo.
Para lo único que servimos, para lo que fuimos hechos, es para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todo aquel que quiera hacer esto, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Por eso debemos de servirlo a Él. No por el temor, no por el temor al fuego, sino porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a dar su vida por el Señor hoy? Díceselo al Señor. Esa es la pregunta que vamos a llevarnos hoy. ¿Quién va a dar su vida hoy? ¿Ok? Es claro que no hemos hecho lo que debíamos de haber hecho hoy. La vida al Señor. Olvidarnos de nosotros. ¿Ok? El pasaje aquel que dice, el que aborrezca a su padre y madre, y hay quien dice, bueno, yo aborrezco a mi padre y madre. Mamá, pues ya casi no la voy a ver, mamá, porque pues sirvo al Señor, ¿no? Y a su esposa e hijos, hay quien también los anda sacrificando. Oye, ya no lo tengo tiempo ni de llevarlos a ningún lado, pero es por el Señor, ¿no? Pero cuando llega y aún su propia vida, qué complicado es aquello, ¿verdad? El que sacrifica padre y madre, esposa e hijos, pero aún su propia vida. ¿Qué quiere decir? Lo que te gusta, tus deseos, tu tiempo, tu descanso, tu dinero, todo hay que venir y ponerlo a los pies de Cristo y decir, toma mi vida, toma mi vida. Oye, si hay que dejar un trabajo, dejamos un trabajo. Toma mi vida, toma mi tiempo. Si hay que cambiar, cambiamos lo que sea. ¿Ok? Y confiamos en Él. ¿Cómo que qué vamos a comer? ¿Cómo de qué vamos a vivir? Él por eso los mandó, no lleven nada, hay que trabajar para el Señor. Y acuérdense, la mayor promesa es, el obrero es digno de su salario. ¿Trabajas para el Señor? Yo no conozco un mejor patrón que pueda haber, ¿ok? Pero entrega al Señor hoy. Todo lo que tenemos hay que entregarlo hoy al Señor. Tus sueños, tus planes, tus proyectos, todo lo que traes ahí guardado, lo que traes en la mano que no quieres soltar, ha llegado el tiempo de soltarlo y entregar nuestra vida a Cristo para poder poseer la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate, todos los días. No es de que un día no es de que el sábado no es de que como el Señor descansa el séptimo, no. Todos los días hasta el fin del mundo. Donde estés, lo que necesites, el Señor va a estar ahí para nosotros. ¿Ok? ¿Oramos?